¿Ya está ahí? Se lo voy a ir leyendo poco a poco para que usted vaya entendiendo la palabra, pero es una palabra muy básica del momento en que Salomón levanta una alabanza al Señor porque le permitió terminar el santuario donde iba a habitar la presencia de Dios. Segunda de Crónicas capítulo 6 versos del 1 al 17 dice la palabra de Dios. Se lo voy a leer una traducción, nueva traducción viviente, es la traducción que tengo yo aquí enfrente. Dice que entonces Salomón oró, el rey Salomón: oh Señor, tú dijiste que habitarías en una densa nube de oscuridad. Ahora te he construido un templo generoso, para no decir ostentoso, porque la verdad es que estaba lleno de riquezas y tesoros. Un templo glorioso, un lugar donde podrás habitar para siempre. Luego el rey se dio vuelta hacia toda la comunidad de Israel que estaba de pie ante él, y después de bendecir al pueblo dijo: alabado sea el Señor, Dios de Israel, quien cumplió la promesa. ¿Qué cumplió? La promesa, diga la promesa. La promesa que le hizo a mi padre David. ¿A quién se la hizo? ¿A Salomón o a David? Se la hizo a David, una generación antes, años antes de que incluso de que Salomón naciera. Y dice la palabra, que la promesa que le hizo a David mi padre, pues le dijo a mi padre: desde el día en que saqué a mi pueblo de la tierra de Egipto, nunca escogí una ciudad de ninguna de las tribus de Israel como el sitio donde se construyera un templo para honrar mi nombre. Tampoco elegí a un rey para que guiara a mi pueblo Israel. Pero ahora, escuche bien, he elegido a Jerusalén como el lugar para que mi nombre sea honrado, y he elegido a David para que sea rey de mi pueblo Israel. Después Salomón dijo: mi padre David quería construir ese templo para honrar el nombre del Señor Dios de Israel. Porque cuando construyes un templo, cuando compras una casa para Dios, no lo estás haciendo para ti, lo estás haciendo para honrar al que todo lo merece, al Dios de nuestra vida, al Dios de Israel, al que nos ha lavado, al que nos ha limpiado, al que nos ha cuidado y el que nos ha salvado. ¿Cuántos pueden decir amén? Pero el Señor le dijo a David: tú querías construir el templo para honrar mi nombre y tu intención es buena, pero no serás tú quien lo haga. Será uno de tus hijos quien construya el templo para honrarme. Ahora el Señor ha cumplido la promesa que hizo, porque he llegado a ser rey en lugar de mi padre y ocupo el trono de Israel tal como el Señor lo prometió. He construido este templo para honrar el nombre del Señor, Dios de Israel. Ahí he colocado el arca, la cual contiene el pacto que el Señor hizo con el pueblo de Israel. Después viene una oración más que hizo Salomón en ese tiempo y en esa dedicación del templo. Y una de las cosas que más destaca es que Salomón levantó sus manos al cielo en oración y levantó las manos al cielo en adoración. Pero no voy a entrar en ese punto el día de hoy. Lo que sí quiero decirte el día de hoy es que Dios te va a entrenar. Dios va a hacer algo especial contigo. Ore conmigo. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, venimos ante tu presencia declarando, Señor, que tu palabra nos llena, nos bendice, pero sobre todas las cosas nos transforma, porque nosotros no somos lo que nosotros queremos ser, sino que somos, Señor, lo que tú has diseñado para nosotros, lo que tú has dicho en tu palabra y lo que has estado forjando a través de nuestra vida cada vez que nosotros nos dejamos que esto pase. Gracias, Señor, por tu bendición. Amén. Estos días, bueno, ustedes saben que ya mi sobrina Yuriko está por acá. Y Yuriko tiene ¿cómo se llama? Un estudio para poder dar entrenamiento de natación. Y entonces en la casa han estado yendo a la alberca
todos los días, ¿sí? Mi esposa, Marcos, Adrián, Rubén, Helen, la tía Lili también. Nomás el que se ha desbalagado soy yo un poco, ¿verdad? Pero ellos llegan y luego si cometen un pecadillo por ahí de comerse algo que no deben de comer, pues es una vuelta más o 5 vueltas más a la alberca, qué sé yo. El caso es que Yuriko está ahí entrenándolos y platicaban lo que pasó el otro día, ¿no? De que lo traía a Marcos. Ese día estaba Marcos ahí, y porque no pueden ir a las mismas horas, no tienen los mismos horarios, y Marcos estaba ahí y le daba una vuelta y otra vuelta y hazle así y hazle así. Y entonces cuando ya no pudo, de pronto se puso con una cara así de que, por piedad, ya no más. Esa misma que está poniendo ahorita, no es cierto. Y es pesado. Entrenarse y lograr y alcanzar las metas requieren entrenamiento. ¿Diga entrenamiento? Pero si yo quiero alcanzar un objetivo, entonces tengo que ser disciplinado y ser cumplido en mis labores o en lo que tengo yo que hacer. Si es que tengo una meta, porque puede ser que no tenga ninguna meta. Puede ser que solamente viva la vida por vivirla, pero cuando ya hay un objetivo, cuando mi desempeño va a darme el resultado que yo quiero, entonces me tengo que esforzar y cada día tiene que ser algo más. En inglés dicen no pain, no gain. Si no hay dolor, no hay ganancia. Y entonces hay que esforzarse cada vez. Un día hiciste algo, al otro día hay que hacer algo más y no desanimarse, sino que seguir adelante. La semana pasada les hablaba de fútbol, soccer. ¿Se acuerdan? ¿O no se acuerdan? ¿Sí están aquí? Si no, préndame la luz porque a lo mejor se me está durmiendo alguien y no me doy cuenta, ¿verdad? La semana pasada les hablaba de soccer y el día de hoy voy a introducir la palabra, digamos que de la misma manera, no naturalmente espiritual, o a lo mejor alguien diga, no, es que no es nada espiritual de lo que el pastor está hablando. Pero déjeme contarle algo y después lo voy a introducir en la palabra. Hace un par de semanas, gracias hermano Tomás, hace un par de semanas vimos una pelea muy especial, el Canelo Álvarez, y todo el mundo sabe quién es el Canelo Álvarez. Por cierto, fue otra de sus victorias la que vimos hace un par de semanas. Sumado a eso, vino después su boda por el civil y su boda por la iglesia y bueno, una serie de gastos o esas bodas llenas de excentricidades, de gastos y de lujos enormes. Y a raíz de eso, bueno, desde la pelea en sí, pero más todavía aumentado por el hecho de la boda, he visto un comportamiento terrible en las redes sociales. Mucha gente critica al Canelo porque gastó tanto dinero en su boda, ¿sí? Sencillamente porque él tiene el dinero para darse esos lujos. La gente se burlaba de la mujer porque decía, esa es la cara de una mujer que nunca va a levantar el plato de su mesa o nunca va a tener que levantarse a echar lonche a las 5 de la mañana y cosas como esa. Y la gente se burlaba. Los que lo critican no tienen el dinero que él tiene, pero aún sin embargo, cuando se trata de fiestas, también quieren hacer las fiestas más lujosas, aunque después se queden con la deuda o aunque tengan que pedir ayuda a los padrinos para poder lograr alcanzar el sueño que ellos están buscando. El otro tiene el dinero para darse el lujo y los que lo critican no lo tienen, pero aún quisieran hacerlo. Otros dicen, bueno, con ese dinero podrían haber alimentado a miles de gentes pobres, tantos mexicanos pobres que hay. Pero ellos que tienen poco, tampoco le dan un taco a algunos que están pasando por necesidad. Entonces hasta lo que no tienen o lo que no les pertenece, les duele que otros lo gasten.
cuando al otro le ha costado mucho, pues el llegar a ese lugar donde ahora está y puede disfrutar de todas esas cosas. Ahora bien, yo no entiendo, no me cabe en la cabeza cómo un mexicano puede criticar el éxito de otro mexicano. Y la única razón que yo encuentro para que alguien pueda estarlo criticando es la envidia y la amargura. Y ese es un problema bastante grande que tenemos entre nosotros. Yo les he contado aquella historia del sapito que cae adentro, o la ranita que cae adentro de la olla, y los empiezan a poner a todas las demás, y hay una ranita que empieza a saltar y todas las demás le dicen: no lo hagas. Eran ranitas mexicanas y le decían: no lo hagas porque no vamos a poder salir de aquí, te estás cansando, te estás esforzando. Y cuando al fin logró salir de la olla y no ser cocinada, todos le preguntaron: ¿por qué no te detuviste? Y ella dijo: porque era sorda. Y escuchar la crítica, escuchar lo que otros están diciendo acerca de ti, siempre te va a limitar. Por eso a veces es bueno ser como la ranita, sordos, y no escuchar lo que otros están diciendo. Estamos entendiendo lo que estoy queriendo decir, ¿verdad? Fíjese bien hasta dónde lo estoy llevando. Pero mire, mucha gente critica a ese Canelo Álvarez, pero sabe que ese hombre entrena de manera ardua. Vive en San Diego, y en el área donde vive, pues obviamente son de casas buenas. Y quienes trabajan en las casas, los que hacen la limpieza, los jardineros, la gente sale, los saluda porque saben que todos los días sale a entrenar siempre a la misma hora. Y yo veía una entrevista que le hicieron a él corriendo en el área del vecindario de San Diego, y cómo van con las cámaras detrás de él en vehículos porque no quieren cansarse como él se cansa. Y hay gente que sale, los jardineros, y todo el mundo va saludando a este hombre porque le tienen respeto, porque lo estiman, porque lo ven como se esfuerza. Saben que este hombre se alimenta de una manera adecuada, y decía él en la entrevista: hay veces que traigo ganas de unos tacos, dice, pero tengo que quitarles la tortilla y comerme solamente la carne, y cosas como esa, porque parte del entrenamiento tiene que ser el alimento. Ese hombre no toma nada de alcohol, no fuma cigarro, y mucho menos intoxica su cuerpo con alguna droga de cualquier tipo de sustancia. Ese hombre sabe que tiene un destino, sabe que tiene una meta, y está dispuesto a sacrificar todo por ella. Y no en balde se ha convertido en el mejor boxeador de México y del mundo. Mucha gente dice: no, César Chávez ya no quedó, ya no le alcanzó, porque este hombre ya lo sobrepasó, porque no es campeón en una sola línea, en un solo peso, sino en uno, en otro y en otro. Y hay quien lo critica y dice: es que le echan puros costales para que los golpee. Vaya y póngase enfrente de esos costales a ver cómo le pegan a usted, para ver si aguanta todo lo que este hombre ha aguantado. No es fácil, ¿sí? Usted va y se pone ahí y no le va a ir nada bien. Además, las lesiones no son fáciles. Muchas veces las lesiones cobran la vida de algunos de ellos. Esa gente está dedicada, esa gente está esforzándose porque saben que tienen una meta, y parte de su entrenamiento es el sacrificio, y se convierte en un orgullo no solamente para su familia, sino que se tiene que convertir en un orgullo mexicano para todos. Que un mexicano triunfe de esa forma, que un mexicano pueda ganar así, es natural que nosotros tendríamos que sentir algo de orgullo por decir: un mexicano lo puede lograr. No es un chino el que tiene que venir, no es un africano el que tiene que venir, no es un europeo, no es un americano quien tiene que venir a demostrar, sino que es un mexicano el que está teniendo esos triunfos. Si alguien no se puede llenar de alegría cuando otra persona está triunfando, es debido a su amargura. Si alguien no puede ser feliz, y eso me preocupa, porque decía yo, las redes sociales se infestaron de gente que lo único que demuestra es que tiene amargura en su corazón, que critica,
y critica y no pueden ser felices. Ahora este hombre, el Canelo, se ha convertido en el mejor boxeador de la historia, y lo veía en una entrevista y me impactó algo que él dijo en esa entrevista, una declaración que él hizo. Le preguntaron por sus hijos y entonces él dijo: yo no quiero que mis hijos se dediquen al boxeo. Y le preguntaron: ¿por qué? Si tú te has dedicado a esto, ¿por qué tú no? Lo peor de todo es que su papá fue boxeador y en su familia hay varios boxeadores. Y dice que cuando él quiso meterse de lleno al boxeo, su papá se lo prohibió. Y él le dijo: papá, es que este es mi sueño. Y le decían: entonces, si es el sueño de tus hijos, ¿por qué no los dejarías? Y él les dijo una respuesta muy difícil: ¿por qué no quieres que tus hijos sean boxeadores? Y les dijo él: lo más difícil de ser boxeador no son los golpes, no es el entrenamiento, no es otra cosa de eso. Lo más difícil es tener que enfrentar la crítica de los que no saben lo que es entrenar y subirse al ring. Eso es lo más duro y dice: yo no quisiera que mis hijos pasaran por esos. Y le dijeron: pero deja mucho dinero. Sí, pero es terrible lo que hacen contigo. ¿Será porque los golpes son dolorosos y no lo quieres? No, dice: a mí no me importan los golpes. Las lesiones son serias, sí, pero es un riesgo en todas las cosas que haces, decía él. Pero la crítica te daña, y te daña mucho más que un golpe. No quiere que sus hijos se dediquen al boxeo solamente por la insensible crítica de gente que está llena de envidia y de amargura. Lo que está queriendo hacer es protegerlos, porque las críticas son muy destructivas. Decía Sandra, ¿no? Te puedo decir algo sin ofenderte. Pues es que te quieren ofender. Lo más probable es que cuando te están diciendo eso es porque te quieren ofender, ¿sí? Porque la crítica siempre duele. Ahora, les voy a decir algo. Yo he preparado a mis hijos, desde Helen, Marcos, Adrián y Rubén, para las críticas. Lo hemos hecho continuamente. Hemos enseñado cómo van a tener que pasar por esas situaciones. Hace algunos años, cuando recién había llegado acá a la ciudad, hace unos 10, 11 años yo creo, ya voy a completar 12 en esta ciudad. Ya duré, ya aguanté, ya me quedé, dijo el otro. Y cuando recién habíamos llegado a la ciudad, una persona de la iglesia me pidió que oráramos por él y por su familia. Inmediatamente accedí a orar por él. Incluso traje a toda la familia, venía con toda la familia, y lo hicimos en el altar de la iglesia. Lo hicimos en un rincón para hacerlo de una manera discreta, ya que su asunto era sensible y no quería que la demás gente se diera cuenta. Al final de la oración hice exactamente lo que Jesús hace cada vez que tiene contacto con una persona. Cuando la gente venía a Jesús, como el caso de la mujer con el flujo de sangre, viene y toca a Jesús y recibe sanidad. Pero después de eso, Jesús pregunta: ¿quién me tocó? A lo que ella tiene que decir: yo fui, porque ella sabe que no solamente lo tocó de empujarlo, sino que recibió algo poderoso de parte de él. Y entonces Jesús la confronta y le dice: ya eres salva por tu fe, pero vete y no peques más. Y así continuamente, cuando Jesús daba un beneficio a la gente, siempre los confrontaba con su pecado y les decía: vete y no peques más. Y ese día yo hice exactamente lo mismo con esas personas, como lo hago con todo mundo. Y cuando terminé la oración,
pues les dije las cosas que ellos estaban haciendo mal, como persona y como familia. Y entonces ellos admitieron que estaban en esa situación por sus malas decisiones. Estaban teniendo problemas con un hijo. Y yo les dije, el problema no es tu hijo. Sí, él es el que está metiendo en problemas, pero el problema es lo que estás haciendo acá. Ellos admitieron que tenían una falta de compromiso con Dios y se comprometieron a cambiar. Y todavía encima los despedí con una bendición, buena bendición. Me acuerdo clarito como ese día lo que sucedió. Hay cosas en la vida que se te quedan marcadas y que recuerdas casi cada palabra que le dijiste a una persona. El templo tenía una salida por el costado izquierdo y ellos agarraron toda la familia y caminaron, subieron la rampa que había ahí para bajar hacia el parking que estaba del otro lado. Y cuando ellos iban atravesando la puerta de ahí que daba hacia el parking, iban criticando a mi persona, a la pastora, a la iglesia y a todo lo que nosotros hacíamos. Habían dado 30 pasos hasta la puerta y ya iban criticando. Y ahí estaba Rubén, como de 8 o 9 años más o menos, parado en la puerta. Y él los oyó todo lo que iban diciendo. Y yo no sé, yo creo que hasta de curioso se fue detrás de ellos para ir escuchando todo lo demás. Y como lo vieron chiquillo y orejón, pues dijeron, pues no hay problema. Pero él iba oyendo todo lo que estaban diciendo. Y un rato después Rubén vino y preguntó, ¿por qué? Si tú oraste por ellos, ¿por qué se fueron diciendo todas esas cosas? Yo no sé si Rubén se acuerda de esa situación. ¿Por qué esa gente que recibió un beneficio de mí salió criticando duramente nuestra vida? Y yo lo único que le tuve que decir en aquel entonces a Rubén fue que no te extrañe, porque por naturaleza el ser humano somos malagradecidos. Dije por naturaleza, no que tengamos que ser así, porque cuando yo entiendo que estoy mal en algo, entonces tengo que dejar de hacer eso para poder ser una mejor persona. Y le dije a Rubén, si a Jesús, que los sanaba de lepra, les recobraba la vista, levantaba a los paralíticos y todo lo demás, lo golpearon con un látigo, le escupieron, lo crucificaron, y si por ellos hubiera sido, no lo dejan salir de la tumba. Si a Jesús le hicieron todas esas cosas y lo único que hizo fue darle amor a la gente, ¿qué puedo esperar yo de la gente que es peor que ellos? Porque en aquel entonces tenían ignorancia de esas cosas, pero hoy ya sabemos lo que es esto. Y si nosotros actuamos mal, entonces tenemos el doble de culpabilidad que aquellos que crucificaron a Jesús, porque ahora sí entendemos. Ahora, la crítica nunca va a terminar, pero la crítica no puede detener el propósito por el cual Dios me ha movido a hacer, o porque me ha puesto en este lugar. Si Dios tiene un propósito, entonces se tiene que cumplir, haya crítica o no lo haya. A diferencia del Canelo, que él dice, yo no quiero que mis hijos pasen por eso, yo no quiero que mis hijos sufran la crítica. A mí no me importa. De hecho, yo no quiero que mis hijos sean boxeadores. Yo quiero que mis hijos sean predicadores. Yo quiero que mis hijos sean pastores. Yo quiero que ellos aprendan a ser siervos de Dios. Porque si ellos son siervos de Dios, entonces están en el mejor lugar, en la mejor empresa que se puedan haber imaginado. Yo no quiero que sean médicos, yo no quiero que a mí qué me importa
está bien, todo ese tipo de cosas son buenas, pero ser un siervo de Dios, eso es mucho más preciado, porque eso tiene que ver con la vida eterna. Lo demás es pasajero y se queda aquí. En el cielo no hay hospitales para necesitar médicos, en el cielo no hay músicos para necesitar alabanza. Allá ya están los ángeles que preparan la alabanza. Nosotros solamente vamos a participar de ello. Lo más importante es ser un siervo de Dios que cumple con lo que Dios está haciendo. Entonces el Canelo puede querer que sus hijos no sean ¿cómo se dice? Boxeadores por la crítica. A mí no me importa si la gente los critica. La crítica siempre va a estar ahí presente. ¿Escuchaste lo que dije? Háblale a alguien o pregunta, o más bien díselo a ti mismo. Mí mismo. Siempre te van a criticar, y siempre que haces las cosas bien, más crítica va a venir. ¿Estás entendiendo lo que estoy diciendo? Yo quiero que Dios continúe en Rubén, en Marcos, en Adrián, en Helen, lo que empezó conmigo. Si ustedes se fijan en la escritura que nosotros leímos hace un momento, dice que David, el padre de Salomón, puso en su corazón construir templo a Jehová. Pero Dios le dijo: no eres tú el que lo va a construir. Es bueno que pienses en hacerlo, es bueno que te esfuerces por hacerlo, pero el que lo va a construir es uno de tus hijos. Y lo hizo Salomón. Es más, David, a pesar de saber que él era el que no iba a construir el templo, a pesar de eso, él mandó diseñar el lugar de acuerdo a las ordenanzas que Dios tenía, los planes que Dios tenía. No solamente eso, sino que dice la escritura que de su propio tesoro sacó oro, piedras preciosas y muchas cosas más para poner para el santuario del Señor. Y no solamente eso, sino que cuando la gente vio lo que David estaba haciendo, corrieron y sacaron sus joyas, sacaron sus piedras preciosas, sacaron maderas, trajeron telas especiales y todo lo pusieron para el Señor. Y aún les tuvieron que decir: ya no traigan más, porque ya es suficiente. Es más, ya nos sobra lo que vamos a hacer para el Señor. Pero lo que David hizo no fue decir: si a mí no me toca, entonces allá que mi hijo se las arregle. No, David preparó el camino para que su hijo pudiera hacer las cosas de la manera correcta y adecuada. Tú y yo, si algo tenemos que hacer en esta vida, es poner el ejemplo. No, a mí que me importa los demás si piensan o critican o lo que sea. Lo que tiene que hacer es que tus hijos reconozcan lo que tú estás haciendo y vengan y sigan los caminos que tú estás siguiendo, para que el día de mañana el tiempo les alcance para construir la visión que Dios tiene determinada para tus generaciones. ¿Cuántos dicen amén? No sé si tú estás aquí o no. Yo no sé si les tiene que echar los mujeres una botella de agua o qué tienen que hacer con ustedes. David vivió lo que vivió, no solamente por su éxito personal. David vivió lo que vivió para sus siguientes generaciones. David estaba construyendo no solamente el templo a Jehová, sino que estaba construyendo una fortaleza para que sus hijos crecieran haciendo lo correcto delante de los ojos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora piensen esto. David era un pequeño rechazado por su propia familia. Dice la escritura que cuando el profeta vino a buscar al hijo de Isaí, que iba a ser el rey de Israel, Isaí hizo pasar y desfilar a todos sus hijos, menos a uno, a David. Porque David era el que menos importancia tenía. Los hijos, esos son guerreros. Los hijos son cazadores. Pero el otro, es solamente el pastor de ovejas. Y el destino de David estaba marcado para ser un pastor de ovejas. No que ser pastor de ovejas estuviera mal, pero no era como que
soy un médico, no era como que cuando yo soy pastor es como que soy el gerente del banco. No, estar en los zapatos de David era estar allá, olvidado del tiempo, olvidado de la gente y olvidado de la familia, solamente dispuesto para traer la lana que las ovejas traían. Pero no era el gran trabajo. Pero ese destino que estaba marcado en la vida de David, para que sus hijos el día de mañana se convirtieran también en pastores de ovejas, porque así era por generaciones. Si alguien se dedicaba a la carpintería, entonces los demás se dedicaban a la carpintería. Si alguien se dedicaba a la pesca, los hijos iban a dedicar a la pesca. Si alguien se dedicaba al comercio, los hijos se iban a dedicar al comercio. En el caso de David, el destino de él y de su familia era cuidar ovejas, y allá se iban a quedar. Pero el corazón de David, lo que había dentro de David, conmovió los cielos. La adoración de David transformó el destino para el cual él estaba diseñado o estaba puesto en ese lugar. Y el destino que sus hijos iban a tener de ser el pastor de ovejas olvidado y rezagado, se convirtió en el más grande de todos los reyes de Israel. Y por consecuencia Salomón se convirtió también en rey. David se estaba entrenando allá en lo lejos con su corazón y con su adoración para escribir los mejores salmos, los mejores cánticos para Dios. Él estaba destinado a quedarse en el campo, y sus generaciones se iban a quedar olvidadas en el rechazo absoluto de la sociedad. Pero Dios determinó que David fuera el primero de toda su generación en transformar su destino. David fuera el primero en salir de aquel olvido para convertirse en algo grande y especial. David fue el primero que cambió todas las cosas a su alrededor. Dios determinó que él fuera el que iniciara el cambio de las siguientes generaciones que iban a venir detrás de él. No era el mejor trabajo, pero no importaba, porque el corazón de David era el que estaba acorde con Dios. Además, el trabajo de David estaba lleno de peligros. La Biblia incluso hace mención de que David se tuvo que enfrentar con osos y con leones. Y les voy a dar un bonus extra, hablando de osos y de leones. Dicen que un día, póngame atención a la historia, Dicen que un día estaba el tigre al lado del río, recostado debajo de la sombra de un árbol, sobre el pasto verde y frondoso en ese lugar, descansando del calor de la selva y refrescándose al lado del río. Y de pronto llegó un burro. Yo no sé qué hacía un burro en la selva, pero es parte del cuento. Y entonces le dijo al tigre: hey tigre, ¿qué estás haciendo? Y el tigre le dijo: está aquí descansando nomás. Oh, ¿y te gusta mucho el pasto rojo que hay en este lugar? Y el tigre voltó y lo vio. Rojo, el pasto es verde. Le dijo el burro: ay, te estoy diciendo que es rojo. Y el tigre le dijo: ¿no lo ves cómo está verde? No, tú eres el que está mal, le dijo el burro al tigre. El pasto es rojo. Y el tigre le seguía diciendo: es verde, rojo, verde, rojo. Y se calentó el asunto. Ya se iban a dar un tiro ahí los dos. Y entonces de pronto el tigre dijo: bueno, para terminar pronto, ni tú me vas a ganar ni yo te voy a ganar. Vamos con alguien que sirva como juez y que nos diga si el pasto es verde o el pasto es rojo. Vamos con el rey. Y dicen que vieron al rey allá en las pasturas. Y el burro, imprudente como era el burro, se adelanta corriendo con el rey. Rey, rey, su majestad, el tigre me está molestando. ¿Qué te dice? Me acordé de
Rubén con ese chiste, muchas palabras. Y le dice: es que me está molestando porque él dice que el pasto es verde y tú bien sabes que el pasto es rojo. Y el tigre se le quedó viendo al burro y volteó a ver al tigre que venía caminando muy tranquilo. Ay, tigre, ¿qué no ves que el pasto es rojo? Y el tigre se detiene y se extraña de lo que el rey león estaba diciendo. Castígalo, castígalo, dijo el burro. Castígalo porque está molestándome con que el pasto es verde, cuando él era el que había estado molestando al tigre con que el pasto era rojo. Y entonces el rey le dice al tigre: tigre, vas a estar castigado. De aquí en adelante, durante 3 años, vas a estar limpiando los baños de los animales. Y el tigre aceptó su castigo. Dijo: bueno, está bien. Y entonces el burro, acuérdese que era un imprudente, se fue de ahí diciendo: el pasto es rojo, el pasto es rojo, lero, lero. Y se fue el burro bien contento, moviendo la cola por todos lados, ¿eh? Y allá va el burro: el pasto es rojo, el pasto es rojo. Y entonces el tigre se queda a solas con el rey y le dice: tigre, tú rey, ¿por qué hiciste eso? Si tú bien sabes que el pasto es verde. Y el rey le dice: sí, claro, es verde. Obviamente que el pasto es verde. Y entonces, ¿por qué le seguiste la corriente al burro? Porque es un burro, no va a entender. Por más que tú le digas otra cosa, él va a seguir diciendo que es rojo. Te vas a gastar la vida en una discusión que nunca vas a poder ganar, porque él dice que el pasto es rojo y él siempre, aunque sepa que es verde, él siempre va a seguir diciendo que es verde, es rojo, aunque sea verde. Y entonces el tigre se quedó más extrañado. Le dice: y entonces, ¿por qué me castigas a mí? Por una simple y sencilla razón, tigre. ¿Cómo se te ocurre no solamente ponerte a discutir con un burro, sino que además me traes ese problema tan tonto a mí, que soy el rey? No sé si está más mal ponerse a discutir con el burro o traer el chisme a otro nivel. Pero lo que sí es cierto es que el castigo va a llegar. Si nosotros nos peleamos con el burro no va a cambiar de idea. Pero si no solamente peleamos con el burro, sino que encima vamos con el chisme más arriba, el castigo es para nosotros. Fíjate bien lo que haces, porque el pasto es verde, aunque el burro diga que es rojo. Dile a alguien: es verde. No vas a decir que es rojo, Hablando de burros, osos y tigres y leones y todo lo demás, ese fue un bonus extra, Pero déjeme le platico. En el caso de David se tuvo que enfrentar con osos, se tuvo que enfrentar con leones, y en la cadena evolutiva David era mayor que el oso y que el león. Oh, sí, el oso es más grande, el león tal vez sea más sanguinario, pero en la cadena evolutiva el ser humano está por encima de los animales. A lo mejor usted vio por ahí un video que se hizo viral en estos días, ¿no? Ahí en California, una jovencita que sale porque viene la mamá osa, una osota enorme arriba de la barda, y vienen 2 ositos con ella, y los perros empiezan a ladrarles. Y entonces la osa ya se iba a dejar llevar a un perro cuando sale la muchacha, y llega y empuja a la osa para el otro lado de la barda. Y la osa se levanta y se quiere volver a levantar. Ya para ese entonces ya la otra había agarrado a sus perros y se había ido. Y la gente dice: qué imprudente. No, pues es que estaba protegiendo lo suyo.
cachorritos porque ella los quiere, los ama y todo eso. Pero tenemos que entender una cosa: esa muchachita, por más sencilla que sea, es un ser humano, y en la cadena evolutiva está más arriba que, si el oso es más poderoso, el oso puede ser más sanguinario, pero ella tenía que ser más astuta. Y lo primero que se le ocurrió fue tirar al oso por la barda hasta el otro lado. Eso le dio tiempo para correr. No que ella sea más fuerte o más poderosa, sino que sencillamente tomó la decisión más inteligente. Nosotros tenemos que entender que los inteligentes tenemos que ser nosotros. El burro que siga siendo burro, pero nosotros tenemos que ir más arriba y pensar mucho más adelante. ¿Está entendiendo lo que le estoy diciendo? Cuando David se encuentra con el oso, entonces dijo: bueno, tú puedes ser más acá, pero yo soy mejor que tú, porque yo soy un hijo de Dios. Y luego vino el oso, y después vino el león. Era más rugiente y más poderoso. Pero lo que Dios había hecho fue a preparar a David para cuando viniera con el oso. Dios estaba preparando, Dios estaba entrenando a David para cuando llegara el león. ¿Y qué hizo cuando llegó el león? Se enfrentó con él, también lo mató y también hizo carnitas con él. ¿Qué pasó? Dios estaba entrenando a David con ese león, y lo estaba preparando para cuando David se tuviera que enfrentar con el gigante Goliat. Dios estaba entrenando a David para cosas más poderosas. Hay cosas que se vas a enfrentar en la vida que son difíciles, pero lo que pasa es que Dios te está entrenando, porque el día de mañana vas a tener una batalla más fuerte. Pero cuando llegue esa batalla más fuerte, Dios va a seguir estando contigo, y tú vas a estar por encima y nunca debajo. Vas a ser cabeza y no cola, porque Dios te está preparando. Y déjeme decir, Dios preparó con el oso y con el león a David para que peleara con el gigante. Y yo escuchaba en estos días algo bien cierto: David nunca llamó a Goliat por su nombre, ni lo llamó tampoco gigante. La gente decía: es el gigante Goliat. Pero David dijo: tú vienes a mí con palo y espada, filisteo incircunciso. Nunca le dijo Goliat, ni nunca le dijo gigante, sino que le dijo filisteo incircunciso, por dos cosas: porque filisteo no era israelita, el israelita era hijo de Dios; incircunciso porque su pecado lo tenía que traicionar en algún momento. Tú vienes a mí, sí, tal vez eres más poderoso, tal vez eres más grande, pero David no se iba enfocando en eso. David se iba enfocando que él iba en el nombre de Jehová de los ejércitos, porque poderoso es su nombre y él es más grande que cualquier otra cosa. El gigante Goliat lo único que hizo fue que preparó a David, entrenó a David para enfrentarse con el rey. Déjame decirte esto: el oso era tremendo, el león era terrible, el gigante era incircunciso y pecador. Pero el rey era de tenerle miedo, porque no solamente era el rey, sino que tenía un ejército con él. Y el rey Saúl se enojó con David. ¿Sabes por qué? Por envidia. Porque la gente cantaba cuando veía a David venir, y la gente decía: Saúl mató a David a 1000, pero David mató a 10,000. ¿Qué querían decir? Que el rey era el rey, pero David era más grande que el rey. Y entonces entró celo y envidia en Saúl en contra de David, y lo empezó a perseguir. Y cada vez que lo veía le lanzaba una lanza, y David, como boxeador, para un lado y para el otro, las esquivaba. Y el día que David se enfrentó con Saúl y lo podía haber matado, porque Saúl estaba dormido. Saúl estaba dormido, y David llega sin que se diera cuenta Saúl, dormidito, y el ayudante de David le saca una espada y le dice: ten, échatelo. Pero así como David estaba por encima del oso y estaba por encima del león,
y estaba por encima del gigante, estaba por encima del envidioso del rey. Y dijo: líbreme Jehová de levantar mi mano en contra del ungido de Jehová. Líbreme Jehová, que yo nunca me tenga que levantar en contra de alguien que está ungido por el Señor. Por eso a mí me da tanto temor cuando veo tanta gente que critica a siervos de Dios y dice: ese es un ladrón, y ese es un oh, líbreme Jehová, porque David sabía la posición en la que él estaba. Él no era el burro criticón, él no era el que estaba peleando, él era el que estaba por encima, porque Dios ya lo había ungido a él para ser el próximo rey, y no podía llegar con sus manos manchadas de haberse levantado. ¿Sabe por qué? Porque si David se levanta en contra del ungido de David, de Dios, entonces cuando él sea el rey, cualquiera tenía el derecho de levantarse en contra de David, porque es algo espiritual. Yo le he tenido que decir a gente: ten cuidado. Es más, hay muchos ministerios, muchas iglesias que surgieron de una división. ¿Sabes qué pasa con esa gente? Que porque ellos se dividieron y se levantaron en contra del ungido de Jehová, entonces ellos acarrean una maldición espiritual sobre su ministerio. Y entonces por eso cada rato alguien se les divide una y otra vez y otra vez. ¿Saben por qué? Porque ellos hicieron exactamente lo mismo. Levantaron su mano en contra del ungido de Jehová, y entonces la maldición cae sobre de ellos. Dios estaba preparando a David para cuando David llegara al trono. No era nada más eso. En la vida, Dios permite que nosotros enfrentemos situaciones difíciles. Es más, a veces las situaciones parecen imposibles. Hombre, este viejo nunca va a cambiar. O la mujer que me dio. Porque existen los dos lados, ¿verdad? Cada quien tiene la historia, su propia historia. Y la gente dice: no, mis hijos no, ya no tienen remedio. Y la gente dice: no, es que yo con mi trabajo, con ese tengo, porque es para lo que me alcanzó. Pero Dios te quiere entrenar. Dios te quiere llevar a otro nivel. Diga: Dios me quiere levantar. Diga: Dios me quiere levantar. Y a veces pensamos que llegamos al límite de todas las cosas. Yo ya no puedo. O si viera cuántas veces he escuchado ese ya no puedo. O yo así estoy bien. Cuando nosotros alcanzamos el límite, que nosotros creemos que ya no podemos aguantar más, Dios nos provee siempre la salida. Dios nos provee siempre la salida. Anoche, déjenme les platico una intimidad. Anoche llegó Adrián agüitado porque su mamá me dijo que tenía una uña enterrada. Y a mí me encanta hacer sufrir a la gente. Dije: échame la patita para acá. No, papá, déjame compro algo para el dolor. Y dije: ve, tráete un poco de hielo y te lo pones ahí en el dedo, y punto, se acabó. Lo hubieran visto, hermanos. Sufrió, pero se le quitó. ¿Me explico? Y su mamá le decía: aguántate otro poquito, un segundo más, Adrián. Adrián, espérate, aguántate tantito. Porque ¿sabe qué? Muchas veces somos nosotros así. Pareciera que traemos una uña enterrada y decimos: no, ya no puedo, ya de aquí ya no, ya es todo lo que di, ya no voy a poder más. Pero si nosotros entendiéramos ese aguanta otro poquito,
Porque yo no sé si a ti te ha pasado, pero cuando tú tienes una uña enterrada te duele todos los días. Te duele cuando caminas, te duele cuando te sientes, te duele cuando lo que sea, siempre te está doliendo. Y en el momento en que te la quitan, no quieres que te la quiten porque te duele mucho, pero en el momento en que te la quitan, se fue el dolor, se acabó todo sufrimiento. Muchas veces tú vas a estar metido. Cuando caminas te vas a enfrentar con el oso. Cuando caminas te vas a enfrentar con el león. Cuando caminas te vas a enfrentar con el gigante. Cuando caminas te vas a enfrentar también con el rey. Pero llega el momento en que la uña es sacada y tu dedo va a sanar. Y entonces tú vas a decir: valió la pena haber pasado por este momento de dolor y sufrimiento para poder salir adelante y llegar a donde yo tengo que llegar. Todo lo que estás pasando en este tiempo no es otra cosa que entrenamiento. El mayor éxito, déjame decirte esto, y ponme atención en lo que estoy diciendo. El mayor éxito de David no fue vencer a un oso. El mayor éxito de David no fue vencer a un león. No fue enfrentarse con Goliat, y tampoco fue resistir al rey Saúl. Ni siquiera el gran éxito de David. Déjame decirte esto, ponme atención, porque el gran éxito de David ni siquiera fue ser el gran rey de Israel, el mejor de todos los tiempos y de toda la historia. El verdadero éxito de David se completó cuando Salomón subió a aquel lugar y dedicó el templo para el Señor, porque significaba dos cosas: que Salomón era el rey y que Salomón era un siervo de Dios. Entonces lo más grande no es lo que tú eres el día de hoy, sino lo que tus hijos se pueden convertir. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve vencer a un oso? ¿De qué sirve vencer a un león? ¿De qué sirve vencer a un gigante o resistir a un rey necio si tu familia se está perdiendo? ¿De qué sirven todos tus logros si tu familia se pierde? Pregúntate esto ahora: ¿de qué sirve lo que soy? ¿De qué sirve lo que tengo si mi familia se pierde? Y luego pregúntate: ¿qué estás haciendo porque tu siguiente generación sirva a Dios de verdad? ¿Qué estás haciendo porque tu generación sea salva y sean siervos verdaderos de Dios? ¿De qué sirve que vivas en una hermosa casa? ¿De qué sirve que manejes una trocota loca? ¿De qué sirve que tengas un gran trabajo? ¿De qué sirve que tengas cuenta en el banco o que tengas el mejor crédito para comprarte lo que tú quieras cuando se te antoje, si tus hijos no sirven a Dios y están perdidos en el pecado? Ese es un fracaso. Esa es la realidad. Pero yo no vine a decirte que eres un fracasado. Yo vine a decirte que tienes que empezar a moverte y empezar a hacer algo real. Que no te puedes quedar ahí donde estás, sino que tienes que empezar a construir lo que tu hijo o tu hija o tus descendientes, tus nietos o quien sea, por donde ellos tengan que caminar. Y si tú no empiezas a hacerlo ahora, entonces ¿cuándo lo vas a hacer? Pastor, pero es que yo sí quiero que mi familia se salve, pero no me gusta venir el lunes, no me gusta venir el miércoles, no me gusta venir el viernes, no me gusta venir. Y los domingos se me muere mi abuelita, o mi viejo no me deja, o me siento enfermo. No me vengas a decir que tú sí quieres las victorias de tus hijos. No me vengas a decir que tú amas con todo tu corazón a tus hijos. No me vengas a decir que tú harías lo que fuera por ellos si no lo estás haciendo hoy. No me vengas a decir: yo daría mi vida por ellos, si no eres capaz de entrenarte los lunes, los miércoles, los domingos. Y voy a terminar con esto. Dios puede darte grandes victorias, pero si tú no te entrenas, si tú no das tu mejor esfuerzo, si tú no luchas, si tú no
enfrentas a tus pequeños gigantes y a tus pequeños animales, de nada va a servir. Después Salomón dijo: mi padre David quería construir este templo para honrar el nombre del Señor, Dios de Israel. Pero el Señor le dijo: tú querías construir el templo para honrar mi nombre y tu intención es buena, pero no serás tú quien lo haga. Será uno de tus hijos quien construya el templo para honrarme. Ponte de pie conmigo. Tú puedes tener muy buenas intenciones, puedes tener las mejores intenciones, pero déjame decirte esto: tus victorias no son nada en comparación de las victorias que Dios les va a dar a tus hijos. ¿Oíste lo que dije? Tú vas a tener victorias, pero tus victorias no van a ser nada en comparación de las victorias que tus hijos van a tener. Yo diría: recibo. Yo creo que Dios me trajo para traer esa palabra para los que nos miran por Facebook, porque aquí yo no veo a nadie que diga: yo sí soy capaz, yo sí lo voy a hacer. Tú querías construir un templo para honrar mi nombre y tu intención era buena, pero no serás tú quien lo haga. Será uno de tus hijos quien construya el templo para honrarme. Ahora el Señor ha cumplido la promesa que hizo, porque he llegado a ser rey, decía Salomón. Soy rey en lugar de mi padre y ocupo el trono de Israel, tal como el Señor lo prometió. He construido ese templo para honrar el nombre del Señor, Dios de Israel. Y ahí he colocado el arca, la cual contiene el pacto que el Señor hizo con el pueblo de Israel. Tus hijos serán reyes. Tus hijos serán quienes construyan ese templo. Pero la cosa más gloriosa es la que representa el arca del pacto de Jehová, porque el arca del pacto de Jehová representa la gloria, la presencia, el poder y la autoridad de Dios. Eso quiere decir que cuando tú hayas terminado tu camino y hayas terminado tu carrera, tus hijos serán reyes, tus hijos serán quienes construyan, pero sobre todas las cosas, tus hijos serán aquellos que están recibiendo la gloria, el poder, la autoridad y la presencia misma de Dios. Yo correría porque esa palabra se cumpliera sobre mis hijos. No me le bajes. Yo correría porque esto, no me le bajes al micrófono. Yo correría porque esto empezara a suceder sobre mis hijos. Yo correría porque esto empezara a suceder sobre mis siguientes generaciones, porque mis hijos empezaran a lograr, porque mis hijos empezaran a alcanzar, porque hay algo que tiene que empezar a suceder en este momento. Y si tus hijos no son tu motivo para moverte, entonces yo no sé qué te puede mover. Pero yo no me voy de esta tierra hasta que no se cumpla esa palabra. David estaba ahí, David estaba perpetuado en la vida de Salomón. Hay algo que Dios está haciendo en este tiempo y va a hacer a través de ti para sembrar lo que tus hijos van a cosechar. Corre, levanta adoración, levanta adoración, levanta adoración. Adora el nombre del Señor, porque Dios está aquí en este lugar. Levanta el nombre del Señor, levanta el nombre del Señor, porque Dios está haciendo cosas grandes y maravillosas contigo. Oh, aleluya. Hay algo que Dios está haciendo. Oh,
Mira el corazón, Señor, de tus hijos. Con tu gloria, la gloria postera será mayor que la primera. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Quiero orar por aquellos que digan: yo voy a hacer todo lo que esté en mis manos por mi familia, por mis hijos. Yo voy a hacer todo. Venga acá, quiero que orar por usted. Si usted está dispuesto a hacer lo que sea, porque sus hijos sean aquellos reyes que construyen y que poseen la identidad de la gloria y de la presencia de Dios, y que son capaces de hacer lo que sea, de callarse, de hablar, de dejar de hacer algo o de hacer lo que sabe que necesita hacer. Este es el tiempo. Abre tu corazón delante del Señor. Yo quiero orar porque tus generaciones cumplan. Yo sé que hay muchos que no quieren, está bien, pero tú lucha, tú haz lo que tienes que hacer y no dejes que nada te detenga, no dejes que nada te lo impida, ni siquiera el que está a tu lado, ni siquiera el que se ponga enfrente de ti. Nadie puede detenerte, porque tú vas a alcanzar y vas a hacer lo que tus hijos van a hacer el día de mañana. Construye, edifica, trae los materiales, saca el oro, saca las piedras preciosas, saca las mejores maderas, saca las mejores telas y empieza a edificar, empieza a levantar, empieza a tenderlas sobre el camino, para que tus hijos sean quienes las cumplan, para que tus hijos las levanten y puedan adornar la casa del Señor, para que tus hijos puedan ser esos que gobiernan, esos que dominan, esos reyes que se levantan, esos reyes que van y hacen y alcanzan. En el nombre de Jesús, la gloria del Señor está en este lugar. Oh, aleluya. Llena esta casa con tu gloria. Ven y llena esta casa con tu gloria. La gloria postera será mayor que la primera. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Ven y llena esta casa con tu gloria. Ven y llena esta casa con tu gloria. La gloria Señor, pon misericordia, pon esa dirección, que lo que se ha despertado no se detenga, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, que tus maravillas la levanten, la lleven, Señor, a otro nivel. Padre, en el nombre de Jesús, que venga, Señor, tu gracia, que venga, Señor, tu poder, que les enseñe, Señor, a dirigir su casa. Oh, Señor, que la obra que has comenzado en ellos sea completa en este tiempo, que lo que has iniciado, Señor, venga a ser maravillas sobre sus hijos, sobre su siguiente generación. esa casa con tu gloria. En el nombre de Jesús, que esta palabra, Señor, que se está levantando, sea cumplida en su casa, que sea cumplida en su vida. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, mayor que la primera. Transformación, Señor, en su hogar. Aumenta en Que venga, mí Señor, tu gloria, oh Jesús. oh, Señor, que sea cumplida tu gracia sobre sus vidas. En el nombre de Cristo, gracias, Señor, por lo que estás haciendo en sus casas, Padre. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Gracias, Señor. Oh, será aleluya. mayor que la primera. Y
anhelamos tu Aumenta en mí presencia. tu gloria, oh Jesús. Ven y llena esta casa con tu gloria. Ven y llena esta casa con tu gloria. La gloria postrera será mayor que la primera. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Ven y llena esta casa con tu gloria. Ven y llena esta casa con tu gloria. La gloria postrera será mayor que la primera. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Aumenta en mí tu gloria, oh Gracias, Señor. Llévate esa arca de la presencia del Señor a tu casa. Llévala con tus seres queridos y que esa unción y ese poder traigan la transformación sobre cada uno de ellos. Dios te bendiga, Dios te guarde. Quédense a comer.